En el plano político les contamos que desde la próxima semana la Cámara de Diputados discutirá la agenda corta antidelincuencia, iniciativa que en su paso por la comisión mixta sufrió modificaciones como la aprobación del control preventivo de identidad solo para mayores de 18 años y la eliminación de la retención en recintos policiales. Queremos conversar sobre este y otros temas y para eso tomamos contacto con la diputada del Partido Comunista y además jefa de bancada, Carol Cariola. Diputada, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Hola, buenas tardes, Matilde, ¿cómo estás tú? Bien, diputada, finalmente, ¿cómo va a votar el Partido Comunista ahora que esta ley corta antidelincuencia tiene que ser ratificada o rechazada en su totalidad? ¿Cómo va a votar el Partido Comunista? Porque entiendo que el tema del control de identidad todavía no es un tema que a ustedes les satisfaga. Sí. Bueno, efectivamente nosotros tenemos, y lo hemos dicho desde el principio, Matilde, diferencias importantes con algunos elementos de esta agenda corta, especialmente, ¿cierto?, lo que tiene que ver con esta propuesta que surgió durante la tramitación por parte de la UDI, que nosotros hemos llamado la detención por sospecha, este control preventivo de identidad, que lo que hemos dicho en todo minuto es que no resuelve los problemas que se dice que pretende resolver. O sea, este es un problema y que por lo demás genera problemas adicionales como coartar la libertad de las personas de caminar libremente por la calle, que vulnera el derecho de las personas de poder caminar y transitar, ¿cierto?, por lugares públicos sin que eso los ponga en una situación de sospecha frente a la seguridad pública. Nosotros creemos que la modificación que se hace en la comisión mixta, y es un poco lo que hemos estado planteando también, no es una modificación sustantiva a lo que había anteriormente. Finalmente la detención por sospecha se mantiene vigente, independiente que se haya resuelto disminuir de la posibilidad de 4 horas a 1 hora, o que se plantearan otros mecanismos de identificación a través de la huella digital u otros mecanismos. Finalmente, de todas formas, lo que sigue por manteniéndose es que hay una sospecha total a todas las personas, independiente de su situación, independiente de si hay una situación de flagrancia o no, independiente si hay un indicio determinado, sino que más bien sigue quedando bajo el criterio, ¿cierto?, del efectivo policial que esté de turno, si hace o no el control de identidad. Y eso a nosotros nos parece complejo. Sin embargo, bueno, yo debo decir que claramente también hay cosas positivas de la ley de la agenda corta. Nosotros lo hemos dicho también, hay elementos que son rescatables, que se pueden considerar favorablemente. Esto nosotros votamos algunas cosas a favor, pero estamos analizando en esta oportunidad, como bancada del Partido Comunista, cuál va a ser la posición que vamos a tomar en esta votación final. Tú muy bien lo has dicho, ahora nos toca la parte de aprobar o rechazar las modificaciones que hace la comisión mixta. Lo que ya está aprobado por la Cámara y el Senado ya es ley, por lo tanto quiero despejar eso. O sea, no es que vamos a votar o rechazar toda la legislación, sino que más bien los puntos de los cuales se tuvo que pronunciar la comisión mixta y que hoy día deben ser ratificados o en su efecto rechazados por el Senado y la Cámara de Diputados, y en eso nosotros por lo menos estamos analizando punto por punto. Recordemos que esto no es solamente control preventivo de identidad, también hay otros elementos. Está, por ejemplo, este elemento de que Carabineros puede presentar denuncias sin tener pruebas o lesiones físicas que sean probables, ¿cierto? Está también en la situación de que se le entrega a facultades a los guardias municipales o a la seguridad municipal para poder hacer fiscalizaciones con multas efectivas. Y hay otras situaciones también, como por ejemplo el que se puede generar una prueba a partir de la no presencia del imputado, ¿cierto?, una prueba anticipada. Hay varias cosas que a nosotros también nos hacen ruido, que fueron repuestas en esta comisión mixta, y lo que tenemos que ver es que si la rechazamos, finalmente qué es lo que queda, si es mejor o si es peor que lo que hoy día se está proponiendo, porque de todas maneras nosotros ya tenemos aprehensiones y tenemos diferencias profundas con los elementos que ya he mencionado anteriormente. Sin embargo, diputada, el senador Arboe dice que este punto regula muchísimo más y da, al juicio del senador, más protección a los ciudadanos respecto de lo que hay ahora. ¿Usted qué le parece esa afirmación? ¿La comparte, la rechaza? No, en lo absoluto, yo creo que eso no es verdad. O sea, hay que decir aquí las cosas con claridad. En este momento no existe un control preventivo de identidad como el que se pretende instalar. O
O sea, los que han dicho que esto ya está implementado en Chile no es cierto. O sea, en nuestro país lo que existe dentro del Código Penal es básicamente un artículo que permite que se haga control de identidad cuando existen situaciones de flagrancia que duran 24 horas, donde Carabineros puede hacer un control en el perímetro de donde se produjo el delito. Pero eso es distinto a hacer un control de identidad a cualquier persona solo por la sospecha, la mirada, la intuición o el criterio, si tú lo quieres ver así, ¿cierto?, del efectivo de turno. Entonces, ¿qué es lo que se está implementando ahora? De lo contrario, no estaríamos, si esto estuviera implementado, no estaríamos discutiendo el punto. O sea, lo que ocurre, y es lamentable que así sea, Matilde, nosotros también lo hemos denunciado, que lamentablemente hay efectivos policiales que no tienen lo suficientemente claro, ¿cierto? No digo que todos, no estoy haciendo una acusación general, pero sí tenemos algunas denuncias, ¿cierto?, particulares de situaciones donde hemos visto que lamentablemente se han hecho controles de identidad así arbitrarios por temas por sospechas arbitrarias también, por situaciones particulares, a personas sin que haya una justificación de fondo como flagrancia, indicios, ¿cierto?, de delito, que son algunas de las razones que permite actualmente el Código Penal para poder hacer este tipo de controles, digamos, en la calle. Ahora, el Partido Comunista, diputada, siempre ha estado alineado con lo que ha sido las propuestas del gobierno, de la nueva mayoría. ¿Este sería un tema que los podría dividir? Bueno, yo creo que este es un tema que claramente causó diferencias dentro de la nueva mayoría, pero si uno da cuenta de lo que fue la última votación de la nueva mayoría en la Cámara de Diputados, podemos dar cuenta que la gran mayoría, por no decir prácticamente todos los parlamentarios de la nueva mayoría, rechazamos en el primer trámite, pero en el segundo trámite, la votación de la detención por sospecha o este control de identidad. De hecho, por algo se cayó dentro de la legislación y pasó a la comisión mixta, fue rechazado. Entonces, no es que haya una posición muy distinta dentro de la nueva mayoría, lo que pasa es que lamentablemente el gobierno se vio presionado por algunos actores de la nueva mayoría dentro de lo que fue el debate de la agenda corta, como de la misma manera también en que la derecha impulsó, ¿cierto?, esta indicación a partir de la UDI en algún minuto, que era mucho más deliberada. Evidentemente esto se ha ido acotando, porque lo que presentó la diputada Nogueira en un principio era una cosa que nos transformaba prácticamente en un estado policial, o sea, era reponer en su totalidad y con peores condiciones la detención por sospecha. Hoy día esto se ha ido acotando, se ha ido regulando. Es cierto que la comisión mixta eliminó, por ejemplo, que se puede hacer control de identidad a los menores de 18 años, disminuyeron el tiempo. Claro, son cosas que uno igual valora a propósito de hacer un esfuerzo de ir mejorando de alguna manera una legislación que a muchos nos parece arbitraria. Sin embargo, nosotros consideramos que a pesar de esos esfuerzos por hacer que la norma sea menos, que vulnere menos los derechos de los ciudadanos, nosotros consideramos que esto sigue vulnerando los derechos de los ciudadanos. Y es lamentable que hayamos tenido que llegar a esta situación porque el proyecto de ley, agenda corta, no involucraba la detención por sospecha, no involucraba el control de identidad preventivo, sin embargo, tampoco involucraba la ley Mordaza, que afortunadamente la sacó la comisión mixta y esa es una de las cosas buenas que uno podría reconocer. Sin embargo, aún así se avanzó en esta dirección y se cambió todo el foco de lo que era una agenda corta de seguridad que ponía en el centro otros elementos que no tenían nada que ver con esto. Bueno, vamos a ver entonces qué decisión toma lo que quiero decir, sí, Matilde, sí, que no es original del proyecto esta indicación y este punto en particular. Entonces, nosotros también lo hemos conversado con el gobierno y ellos, bueno, plantean que efectivamente esto fue una indicación que surge de los parlamentarios y no es una iniciativa original del gobierno, no es parte del programa de gobierno, por lo tanto, nosotros como bancada del Partido Comunista hemos sido coherentes con nuestra posición respecto de apoyar el programa de gobierno y los compromisos, pero esto no era un compromiso del programa de gobierno, me refiero a la detención por sospecha, el control de identidad, ni tampoco es algo que haya planteado el gobierno inicialmente en la agenda corta, sino que es algo que surgió como indicación de la UDI. Diputada, la quiero llevar en el plano político a otro tema y a un tema bastante, digamos, lejano geográficamente, que es el tema de Chiloé. ¿Cómo califica usted la reacción del gobierno y la relación que se está produciendo entre el gobierno, que algunos califican que es una reacción de silencio frente a lo que está pasando con los pescadores en Chiloé? ¿Cómo califica lo que ha hecho el gobierno? A ver, yo creo, Matilde, que es una situación muy compleja, muy lamentable y que claramente no es responsabilidad del gobierno ni o de un solo gobierno, que hay una responsabilidad que es nacional, que evidentemente involucra también a otros gobiernos para atrás. O sea, la situación que estamos viviendo hoy día también es una... ¿Fue bien llevado? Sí, a eso me refiero.
Es que a eso me refiero, finalmente acá hay una consecuencia de no haber tomado medidas previamente. Entonces, evidentemente, la reacción de hoy, el tener que reaccionar frente a una situación, el tener que negociar con los trabajadores, con los pescadores, en este caso que están viviendo una situación tremendamente compleja, ha sido súper complejo para este gobierno, sobre todo en una situación de restricción económica, pero personalmente pienso que sí. Y hago el llamado también a que el gobierno tenga una disposición mayor al diálogo. Yo creo que no hay nada mejor que resolver los problemas, que resolver los conflictos dialogando con quienes están viviendo la realidad. Y yo creo que en eso sí ha habido algunas falencias, y no solamente en relación a lo que ocurre en Chiloé, lo vivimos también en relación a lo que ocurre en Atacama. Afortunadamente hoy día hay un acuerdo, estamos a puertas de votar el proyecto de ley que cierra el conflicto del bono de Atacama, pero también fue un conflicto que duró cerca de 2 meses, y así otros conflictos que hemos tenido que enfrentar que lamentablemente no están cruzados principalmente por el diálogo. Yo creo que en eso el gobierno sí tiene que tener una apertura mayor a dialogar, a sentarse, a escuchar y por supuesto también a no tironear. O sea, yo creo que esto no se resuelve por el tironeo de Lucas más, Lucas menos, sino que se trata de entender que hay una situación dolorosa, que es nacional, y que un conflicto como este, que es local, que se puede resolver si todos nos disponemos a aquello, se va a transformar en un problema nacional. Y eso nosotros, el gobierno de Chile también tiene que preverlo a propósito de abrir mayor disposición al diálogo, pero también al entendimiento. O sea, acá no sirve tener posiciones tosudas de un lado y posiciones tosudas del otro. O sea, acá en la comprensión y el intercambio para lograr acuerdos es fundamental. Ahora, inicialmente, que solidarizamos diputada, tremendamente con los pescadores. El ministro del Interior inicialmente dijo que este era un gobierno de billetera corta, tomando en consideración estas palabras de que finalmente, claro, hay pocos recursos, estamos en una situación económica especial. Sin embargo, este problema también es bastante puntual, especial y se prolonga en el tiempo. Incluso se está extendiendo geográficamente, podría llegar hasta la región del Biobío. En ese escenario, ¿qué es lo que usted haría para que este conflicto no siguiera escalando y convirtiéndose finalmente en una bola de nieve? Porque claramente el tema de la marea roja no termina hoy, no termina mañana y ni siquiera termina acotado en la isla de Chiloé, sino que se está extendiendo. Así es. Mira, yo creo, Matilde, que acá hay una situación que es una catástrofe más, digamos, por decirlo de alguna manera. La diferencia es que, y lo vuelvo a decir, porque creo que nosotros tenemos que aprender de los errores, es que es una catástrofe que se pudo haber evitado si se hubiesen tomado medidas anticipadamente. Todos sabemos que acá hay temas que son abusivos de parte de los empresarios, me refiero especialmente a la salmonera, esto es algo que se ha puesto sobre la mesa, pero sin embargo, bueno, hoy día estamos viviendo las consecuencias de no haber previsto algo de lo que incluso en algún minuto también se advirtió. Los propios pescadores lo han dicho, hoy día estamos enfrentando las consecuencias de algo, esto se está expandiendo, todos los expertos han dicho que no es algo que va a durar 1, 2 o 3 meses, puede llegar a durar incluso hasta 5 meses antes de que el mar vuelva, ¿cierto?, a una condición normal y por lo tanto los pescadores puedan volver a generar su ejercicio normal, y eso es tremendamente complejo porque el gobierno tiene que darle prioridad a esa situación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que 2 regiones completas o 3 regiones completas estén desabastecidas, que no tengan trabajo, que la gente se muera de hambre? Tenemos que actuar, y en eso sí es necesario priorizar económicamente y destinar los recursos que sean necesarios para darle a esa familia, a esos pescadores, a los niños, las condiciones mínimas para poder vivir, para poder sobrevivir, para poder alimentarse, para poder abastecerse. Tenemos que hacerlo, y en eso yo creo que no hay que escatimar, ¿cierto?, poner a disposición los recursos que sean necesarios. Es cierto que hay problemas económicos, lo dice el ministro del Interior, tenemos billetera corta, en fin, no sé, pero finalmente también en esto es necesario priorizar, y el país tiene que entender que cuando estamos en una situación, esto finalmente es una situación muy similar, guardando las proporciones por supuesto, a catástrofes naturales que hemos tenido que vivir, como la que vivimos en el norte, el incendio de Valparaíso, el terremoto, lo que ocurrió hace algún tiempo atrás con respecto a los volcanes, en fin, o sea, son situaciones que hemos tenido que enfrentar, de las que lamentablemente no podemos saber en qué momento van a llegar. Algunas se podrían prevenir, yo creo que esto podría haberse prevenido de alguna manera, pero sin embargo, bueno, hoy día estamos viviendo las consecuencias de muchas veces de los abusos que hace el propio mercado desregulado que tenemos en nuestro país, donde muchos empresarios también, sin tener conciencia de la contaminación o lo que pueden llegar a provocar como consecuencias tan complejas como esta, hacen uso y abuso, ¿cierto?, de los recursos que ellos tienen a su disposición. Muy bien, diputada Cariola, gracias por este contacto con CNN Chile. Nos mantenemos atentos entonces a la decisión que vayan a tomar respecto a la ley corta antidelincuencia, motivo por el que iniciamos esta entrevista. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias Matilde, que estén muy bien y mucha fuerza a los pescadores de Chiloé y a todos sus habitantes.